Estamos avanzando poco a poco el libro de Mateo. En la semana pasada les di a ustedes la primera parte del capítulo 17, del 1 al 13, donde empezamos la gloria del Rey. Y amados, déjenme darles un repaso de lo que hablamos la semana pasada, simplemente para entrar en materia el día de hoy. Y lo que hablamos en el primer punto de 3, que voy a estar compartiendo ya cerrando este capítulo el día de hoy, es un estudio del capítulo 17. Hablamos de la gloria, el Rey en su gloria, y cómo Dios a través de Cristo manifestó su gloria y comprobó quién era Él. Y vemos una revelación en 4 aspectos de la gloria de Cristo Jesús, el Rey. Cómo Él pudo revelarse a sí mismo. Primero, la gloria de su persona. Cómo Él se identificó, cómo Él, amados, habló y cómo Él se comportó. Y luego la gloria de su reino. Él hablaba de un reino que no era de esta tierra, sino que hablaba de que, amados, Él tenía que morir y tenía que resucitar para ir por su pueblo o venir por su pueblo. Era un reino totalmente con reglas diferentes. Y la gloria de su cruz, lo que tenía que pasar, amado, para que Él pudiera redimir al hombre, a la persona que necesitaba desesperadamente de Cristo. Y luego la gloria de su visión. La manera en que Él se pudo someter a la voluntad de su Padre, pagar el precio, todo lo que tenía que hacer, simplemente porque nos amó. Así que estuvimos hablando dentro de los primeros 13 capítulos, 13 versículos del capítulo, amados, a 17, sobre lo que Jesús representaba en su gloria. Hoy quiero entrar y a cubrir con ustedes los 2 últimos puntos. Número 2, el Rey en su poder. El capítulo 17, versículos 14 al 21 dice: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, fíjese qué importante es esto, a un rey se le arrodilla, se le reconoce, se le postra. Y esto es algo que tú y yo debemos aprender. Si en verdad estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, una de las cosas que tenemos que aprender es saber cómo postrarnos, cómo arrodillarnos. Aun si vamos, amados, a pedir una petición o simplemente adorarlo el día en el momento de ese día que vas a tener, simplemente es un acto de reverencia y reconocimiento a su majestad. Y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Fíjese, tanto que habían estado con el Señor, y quiero relatarles esto porque aquí el Señor los va a corregir. Pero amados, mire, Jesús ya les había del capítulo 10, si usted lee de nuevo otra vez el capítulo 10 de Mateo, ya les había dado la autoridad. Ya tenían la autoridad. Pero ahorita vamos a ver qué pasó, por qué los discípulos no pudieron con lo que Jesús hizo en ese instante. Dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Como que el Señor está un poco molesto, ¿no lo ve? O lo sienten ahí que está escribiendo unas poesías románticas. No, simplemente llega un punto en la vida de un líder que se desespera porque hay gente que no agarra la onda. No lo digo por ustedes, Tehuacán. Ustedes agarran la onda siempre. Tarde, pero la agarran. Y Jesús aquí está hablando totalmente con ellos. Traérmelo acá. Fíjese que no dijo: mándenlo más con el doctor, mañana voy a orar por él, estoy ocupado, acabo de llegar a casa, vengo cansado. Esa es la excusa que ponemos los líderes cuando no queremos atender a alguien. Yo sé que mucha gente, yo vengo cansado, yo viajé todo el día, vengo cansado, si quiere mi cansancio se lo doy. Pero ¿sabe qué? Mientras estaba aquí adorando, se me quitó. Inclusive, ya tengo hambre. O sea, se me olvidó el cansancio. ¿A dónde me lleva Pescua después de aquí? No que lo quiera comprometer, pero ya está. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque mucha gente, cuando llega un momento del ministerio, si no tiene tiempo, llego con mi familia, llego a mi casa, no me perturbe. Y ahora con eso del celular, no los contestamos cuando no queremos atender a nadie.
¿Estamos bien? Dice, es que no lo vi, siempre con el celular en la mano y no lo viste. Usted va a decir, el pastor viene picoso. Bueno, déjeme seguirle antes de cualquier otra cosa. Y Jesús lo reprendió, pero aquí quiero aclarar, no a los discípulos, no al hombre que estaba pidiendo, habla ahora el demonio. Y lo reprendió y el demonio salió de él. ¿Por qué? Porque en el momento que reprendió, el demonio salió. Si hubiera reprendido a Pedro, a quien sea, a los que estaban ahí, entonces hubiera tenido más conversación con ellos. Pero Jesús aquí está reprendiendo al demonio que atormentaba a este joven. Y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Fíjense lo que dice aquí, por vuestra poca fe. En otras palabras, dice un comentarista que no era una poca fe a lo que se refería el original, sino por una fe débil. Porque Jesús ha dicho que si tienes la fe como un grano de mostaza, vas a hacer milagro. Pero el original barca no poca fe, sino por una fe débil. Y ahorita voy a compartir un poquito del por qué se cree que no pudieron hacerlo. Por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será ¿qué? Imposible. Pues esta clase no sale sino con ¿qué? ¿Y qué? Y ayuno. Aquí vemos, en esta historia, aquí nos vamos a ver, o nos vamos de una montaña donde Jesús estuvo, de la gloria donde experimentó cuando llevó a Santiago, a Pedro y a Juan, al valle de la necesidad, porque bajan de esa montaña, fue lo que estudiamos la vez pasada. El hecho de que Jesús llega, la multitud se sorprende, porque Marcos, el capítulo 9, 15, no lo esperaban. Y al ver a Jesús, se sorprenden. Ah, mira, aquí está el maestro, él puede ayudarnos. Amados, y Jesús llega donde estaban sus discípulos. Ahora, cuando Jesús y los 3 discípulos llegaron a donde estaba la multitud, que siempre parecía estar aguardándole, se le acercó un hombre angustiado que se arrodilló delante de él para hacer una petición. E inmediatamente hizo su petición. Tenía un hijo lunático, es lo que es, otras versiones lo declaran. Esta palabra griega de latín, epilépsico, viene, amados, de luna. De luna. Es un reflejo de la palabra griega que literalmente quiere decir golpeado por la luz de la luna. Es lo que quiere, por eso le llamaba epilepsia o lunático, golpeado por la luz de la luna. En varias versiones que se han comparado, está correctamente traducido epiléptico. Si usted conoce y sabe de alguien, amados, que sufre así, simplemente es una persona que en cierta temporada o sin esperar, simplemente de repente empieza a tener una reacción su cuerpo. La gente de esa época creía que la epilepsia muchas veces era producida por la luz de la luna. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan el Salmo 12, 16, donde dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche? Esto es que esta referencia se está llevando a cabo. O sea, ningún espíritu malo, nada que venga en contra de ti, ni el sol, ni la luna de noche, te va a poder atormentar. Te va a poder atormentar. Así que Jesús sabía que tenía un problema de lo que la gente, amado, estaba relacionado con un pecado, con un demonio de epilepsia. Ahora, el desconocido y desconsolado padre le informó a Jesús que había traído a su hijo, a sus discípulos, pero ellos no le habían podido sanar. El verbo aquí para la palabra sanar es
terapeo, o sea, sanar. El maestro les había dado a ellos en el capítulo 10, versículo 8 de Mateo, amado, poder para echar demonios. Si ustedes recuerdan que hablamos de esa porción, Jesús ya les había dado poder a ellos para echar fuera demonios, pero no habían podido hacerlo. No pudieron hacerlo, pero por alguna razón, amados, no pudieron. Cuando ya tenían la palabra, ya tenían la promesa, ya tenían, amados, la garantía que podían ellos echar fuera demonios. Ahora, la profunda desilusión de Cristo por el fracaso de aquellos a quienes Él mismo había comisionado para ser apóstoles, está reflejado en las palabras del versículo 17, cuando dijo, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traérmelo acá. Aquí veamos una desesperación de Jesús. Estamos viendo que, amado, ¿qué necesito hacer para que entiendan de lo que estoy enseñándole? Amado, y quiero decirles algo. La iglesia muchas veces está aquí para capacitarlos, para adiestrarlos. Y hay gente que tarda más que otros. Y sí desespera. Porque yo creo que hoy en día, la gente ha sido educada más allá de su obediencia. Escuche bien lo que estoy diciendo. La gente ha sido educada más allá de su obediencia. O sea, que hemos tenido bastante enseñanza, bastante Biblia, bastantes cursos, bastantes conferencias, bastantes predicaciones, bastantes grupos familiares, bastantes entrenamientos, bastantes, amados, celebremos, bastantes, amados, usted diga, discipulados, amados, y muchas veces estamos todavía batallando para obedecer. Obedecer. Y este es el problema que se encontró nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Sin duda, había severidad en la voz de Jesús cuando reprendió al demonio, el cual salió, dice la Biblia, del muchacho. Y el muchacho, quedó sano, dice la Biblia, desde aquella hora. Cristo, ¿por qué Cristo sí pudo? Y los discípulos que también tenían el poder, la promesa de echar fuera demonios, no pudieron resolver este caso tan difícil. Mire, déjame decirles esto. Los 9 discípulos que se habían quedado, recuerden que Jesús había subido al monte y se llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Y dejó a los 9. Y los 9 que se habían quedado probablemente estaban celosos porque no habían sido llamados para ir a la cima, al retiro espiritual con Jesús. Y durante la ausencia de Jesús, yo creo que comenzaron a crecer en su autolástima. ¿Y a nosotros por qué? Nunca nos invitan. Siempre he sido Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo me cae gordo que haga eso? ¿A ti te ha invitado, Lucas? Nunca. Nunca. Marcos, ¿tú has ido? Tampoco. Oye, Tomás, ¿a ti Cristo te ha invitado? No, y dudo que lo haga. Porque ya ve cómo era Tomás. Siempre dudaba. ¿Qué? Y dudo que lo haga. Y había un celo, una reserva de lástima ahí. Y porque están teniendo su pity party, una autoestima, porque hay cristianos así. ¿Te fijas? Yo le he pedido al director de alabanza que me ponga a cantar y nunca quiere. ¿Por qué será? Tal vez tú tengas el deseo de cantar. O le he pedido al pastor Martín que me ayude porque yo quiero ser discipulado, pero yo no quiero ir a los lunes, yo quiero que él venga a mi casa. A mí me han mandado decir pastores que cambien mis lunes del cuarto lunes de liderazgo al primero, porque ellos no pueden venir el cuarto. Y por un pastor quieren que cambie todo. Y quiero que me lo presenten porque voy a poner manos sobre él, en el cuello. No os hagáis. El problema estamos de que hay gente que se la pasa en una autolástima. Descuidan, cuando está pasando eso, ¿sabes lo que pasa? Descuidan la oración como estos discípulos. La fe de ellos se estaba debilitando.
Entonces, cuando llega la crisis, ¿sabe lo que pasa? No estaban preparados. No estaban preparados. Fue como Sansón. Sansón salió a la batalla sin darse cuenta que su poder se había ido. ¿Y qué dijo? Saldré como las otras veces. Cuando no se dio cuenta que ya le habían pasado navaja a su cabellera. Pero se confió. Dijo, saldré como las otras veces. Amado, y no fue así. Y de este ejemplo vemos la importancia de mantenernos espiritualmente saludables. Mis amados, puedo decirles algo. Aquí va a haber palabra siempre, pero es su responsabilidad comer de ella. Si usted me dice que no se alimenta, you got problems. Está demasiado en lástima en su vida. Yo también tengo peros en esta iglesia. A veces ni yo mismo me gusto y soy el pastor. ¿No le ha pasado a usted? Que se me vea al espejo y diga, caray, Señor, ¿por qué no fui William Levy? Hay problemas, sí hay, pero palabra no ha faltado. Y yo tengo la responsabilidad de estar constantemente leyendo un libro, la palabra, mi devoción con Dios, amado, o lo que yo recibí, de lo que haya escuchado de alguien que compartió la palabra, es mi responsabilidad de decir, ok, ya me sirvieron el plato, ahora yo tengo que comer. Yo tengo que comer. Ahora, mire, la fe como un grano de mostaza. Sugiere no solo el tamaño, puesto que Dios sabe qué, Dios va a honrar la fe aunque sea poca, pero también sugiere el tamaño de su vida, qué tanto estás creciendo, qué tanto estás en crecimiento espiritual. La fe como una semilla de mostaza es una fe viviente que es nutrida y crece todos los días. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que yo tengo la responsabilidad, si quiero crecer en fe, de estar escuchando, leyendo y meditando en la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad de estar haciéndolo. Si yo quiero ejercer fe, yo tengo que entonces oír cantos que me van a alimentar la fe. Yo tengo que oír la palabra, si no puedo leerla, porque ahora, gracias a Dios, que la palabra está en audio, hasta en el celular la puede encontrar en audio. Amados, usted tiene muchas maneras de cómo aumentar su fe, cómo crecer en fe. La fe debe cultivarse para crecer y hacer más proezas para Dios. Jesús le dijo, tienen una fe débil. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Simplemente causándose lástima los unos a los otros. Es lo que estaba pasando. Si los 9 discípulos hubiesen estado orando, disciplinándose a sí mismos, meditando en la palabra, habrían podido echar fuera al demonio y rescatar a este muchacho. Pero como una fe débil va a poder contra Satanás. Yo se lo he dicho a usted, el diablo sabe a quién se le aparece. Si te ve débil en la fe, dice, este es de los míos, ahorita le doy una revolcada. Porque ve tu fe. Ve tu vida, oye las quejas, dice, no, este no anda bien, ahorita le doy una buena zarandeada. Y luego culpamos a toda la iglesia, pero es nuestra fe que está debilitando. Ahora, toda esta historia nos demuestra que Jesús el Rey dejó la gloria del cielo para demostrar la gloria de su poder, derrotando al diablo. Una de las cosas que yo voy a decir es esto, y quiero que lo entienda. ¿Cuántos de ustedes reconocen a Jesús como el Rey? ¿Cuántos de ustedes reconocen que Él es su Señor y su Rey? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Bueno, ese es el poder que tienen. Y el poder que Jesús operó aquí en esta tierra está en nosotros para derrotar al diablo. Cristo mostró su gloria al derrotar con su poder al diablo. El diablo no le alegó, simplemente salió. Simplemente salió. ¿Por qué? Porque, amados, cuando tú y yo andamos en el Espíritu, cuando andamos en la palabra, el diablo, ¿sabe lo que hace? El diablo te ve y dice, cruz, cruz, que me vaya yo y venga Jesús. Sí, porque se asusta porque a un cristiano que está en la palabra no fácil lo puede engañar ni desanimar. Por eso es importante que tú y yo estemos en la palabra. Cristo, el Rey, en su poder,
Y el rey, número 3, en su humildad. Por si nos estamos creyendo demasiado, Cristo nos demuestra qué tan humilde Él es. Mire, aquí está, versículo 22. Mientras andaba junto por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y al tercer día resucitará. Y ellos, o sea, los discípulos, entristecieron mucho. Déjame tomar agua, perdón. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Yo te voy a explicar esto. Él dijo, sí. Y cuando él, o sea, Pedro, llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? No creo que Jesús estaba hablando, oye, Simón, ¿qué se pasó, Simón? No, así era Pedro, era Simón y luego le cambiaron a Pedro. No creo que Cristo venía de alcance de victoria. ¿Okay? Y luego dice, ¿de quién cobran tributos o impuestos los hijos o los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar. Quiero que vea el milagro aquí. Ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estarte. Déjeme explicar eso. Esto es una moneda que equivale a 4 dracmas. A 4 dracmas era una moneda que equivalía a 35 centavos de dólar. Doble dracma es lo que equivalía. Si usted es una moneda que se usaba en ese entonces, era un impuesto que para el templo, para el sostén del templo, para el cuidado del templo, que se daba cada año. Y todo varón judío por cabeza tenía que darlo. 2 dracmas. Entonces, amados, cuando dijo un estarte, equivalía a 4 dracmas. Y había un propósito para qué. Para esto, porque dice el Señor ¿a dónde me quedé? En el 27. Dice, tómalo y dárselo por ti. ¿Y por quién? O sea que iba a pagar por Pedro. Cristo le gustaba disparar cuando iba. Y por él. Fíjese. Aprenda de Jesús. Cuando invite no se haga el indio, también pague. No diga que además comió de gusta, voy al baño. Ya no sale hasta que se paga la cuenta. ¿No le ha pasado a alguien así? ¿Conocen a alguien? No tiene que verlo ahorita, pero sí conocen a alguien, ¿verdad? Donde quiera se cocen habas. Bueno, ya les dije esto. Bueno, por segunda vez en esta enseñanza, Jesús menciona su muerte y resurrección. Pero qué interesante, porque ahora aquí tenemos otro milagro. Este incidente se encuentra solamente en Mateo. Cuando Jesús y sus discípulos volvieron al lugar de Capernaum, después de una larga ausencia, Pedro fue abordado con la pregunta, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿No paga los impuestos del templo? La palabra griega para impuesto es didracmas. La dracma era una moneda de cobre griega de valor aproximado al denario romano. Y la doble dracma equivalía, como les dije, de 30 a 35 centavos de dólar. Este dracma, amados, era para el mantenimiento del templo que pagaban antes de la Pascua todos los varones adultos. Ahora, la base para este impuesto era prescrito como impuesto por cabeza de todos los judíos. Si quiere escribir, la cita está en Éxodo 30, versículo 13. Ahí. Así que ustedes a veces dicen, hey, ¿por qué se cobra mucho? ¿Y por qué esto? Mira, aquí cobran impuestos para el mantenimiento. Impuestos, imagínense, aparte del diezmo. Me dio una idea. Aleluya. Ahora, en el tiempo de Cristo, se exigía que los judíos de todo el mundo lo pagaran. El gobierno romano, porque estaban bajo ese mover,
del gobierno romano lo había aprobado. Ahora, quiero que notemos algunas características únicas de este milagro. Voy a hablarles, que son 6 cosas de este milagro. Me interesó mucho este milagro y voy a hablar de ciertas características de este milagro. Número 1, es un milagro que solo es registrado por Mateo. No lo encuentra en Marcos, en Lucas ni en Juan. Mateo es el único que registra este milagro. Ahora, me llamó la atención porque lo hizo. Porque Mateo era un recaudador de impuestos. Así que él entendía esto. Se fija, cada uno de los escritores de los evangelios siempre relacionaban su profesión con lo que hacían y lo que escribían. Y Mateo era un recaudador de impuestos, escribió el evangelio del rey. Y en este milagro afirma la realeza de nuestro Señor. Los reyes de la tierra no recibían tributo de sus propios hijos. Es lo que Jesús le preguntó a Pedro. Y Jesús se afirmó a sí mismo de ser libre de este tributo porque él era el hijo del rey, él era el hijo de Dios. Sin embargo, como el hijo de Dios, era demasiado pobre como para pagar siquiera la mitad de un dracma. Y sus discípulos también, por hablar con él y tal vez no atender sus negocios, vivían al día. Vivían al día. Jesús ejercitó su reinado sobre la naturaleza para proporcionar lo que necesitaba. Cuando Jesús necesitaba algo, la naturaleza misma se lo daba. Él lo invocaba. Necesitaba pan, necesitaba peces, necesitaba, amados, agua. Amados, Jesús usaba el poder que él tenía sobre la naturaleza. No necesitaba tener extra o cargar bolsas o algo para que, si por cierto me falta una torta, ya llevo 2 acá. No, porque dice, no, yo tengo dominio sobre la naturaleza. Ahora, ahí le va. Me llama la atención porque aquí Jesús le hizo una pregunta a Pedro. Si los reyes le cobran a sus hijos o a los extraños. Él dijo a los extraños, entonces los hijos están exentos. Si yo soy el hijo del rey, y el diezmo era ¿para quién? Para el templo donde el rey mandaba adoración, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Es como si usted le cobrara a su hijo cada vez que entra a su casa para dormir. Que no sería mala idea, ¿no? Pero usted no le va a cobrar, le va a cobrar a alguien que quiera vivir unos tiempos ahí y le va a rentar un cuarto y se lo va a cobrar. Pero a su hijo no. Ahora ya si llega grande y tiene 40 años, no trabaja y no se quiere casar, pero come como si fuera la última cena, pues sí. Cóbrele, mándelo a trabajar o haga algo, despiértelo del sueño. Déjeme hablarle sobre esto. Dios le dio al principio a Adán y a Eva dominio sobre la naturaleza. Esto incluye a los peces en el mar. El hombre perdió ese dominio por causa del pecado. Así que Pedro no pudo mandar a los peces para que fueran y encontraran el dinero. Pedro no dijo, a ver, peces, a ver, pez, tú me gustas, ve. Encuéntrame esa moneda. Cristo me dijo, no tuvo ese dominio. Ahora, Jesús ejerció dominio no solo sobre los peces, sino también sobre los animales, sobre los pájaros. Y lo que Adán perdió por su desobediencia, Cristo lo está recuperando a través de su obediencia. Cristo está estableciendo en nosotros otra vez el dominio que una vez el hombre tenía. Si no, lea usted el libro de Génesis y se va a dar cuenta que el dominio el hombre lo tenía. Él tenía dominio sobre todo, disfrutar de todo. Pero en el momento que desobedeció ese dominio, se le terminó. Pero Cristo siguió, por su obediencia, dominando y siguió, amado, estableciendo ese dominio para ahora nosotros, sus hijos, poder tenerlo. Ahora, mientras que hoy los creyentes no tienen el dominio completo sobre la naturaleza, un día vamos a reinar con Cristo y vamos a ejercer dominio sobre Él, con Él. Vamos a estar con Él, vamos al dominio que Él... ¿Recuerdan cuando hablé del cielo? Me dan ganas de predicarlo, y creo en el verano esa serie otra vez. Ya tengo como 10 años que prediqué esa serie. Y siempre la nombro porque, además, nos da una perspectiva de cómo va a ser nuestra vida en el cielo. Una perspectiva. A ver, voy a hacer una encuesta. ¿Cuánto les gustaría que predicara del cielo otra vez? Ay, caray, muchos de ustedes.
Acuérdate, Martín, en la junta para hablar, a ver si. No voy a hablar del Señor de los cielos, sino del cielo. Del cielo, de una perspectiva de. Porque mire, muchos cristianos no se quieren ir al cielo cuando hay un mejor lugar para nosotros allá. Aún sufriendo con los dolores y enfermedades, no me quiero quedar, no me quiero ir, no me quiero ir. Y eso que tenemos a Cristo en el corazón. Cuando Jesús dice, he preparado un mejor lugar, y luego entra el milenio, y luego entra el reino de Jesús en la tierra donde vamos a estar con Él, y luego Él establece su reinado. Y amados, lo que yo quiero hacer simplemente, un día, explicarles esto. Tú y yo vamos a estar en el dominio con Cristo. No sobre Cristo, ni Cristo nos va a dar dominio sobre todo lo que es el cielo para nosotros. Ahora, mientras tanto, Dios se preocupa por los suyos. Tal vez no tengamos el dominio total sobre la naturaleza, pero Dios se preocupa por ti y por mí. Se asegura que toda la naturaleza esté trabajando por aquellos que confían y le obedecen. Dios, en el momento adecuado, cuando tú y yo lo necesitamos, Él va a asegurarse que la misma naturaleza esté ahí para ayudarte a salir de esa necesidad. Tal vez no tengas el dominio para decir, Señor, mándame un venado porque quiero carne de venado porque tengo mucha hambre y no encuentro. No, eso no va a pasar. Pero si hay necesidades, Dios va a mover cielo y mar para ayudarte. Así como lo hizo con Elías, mandar el cuerpo todos los días para que lo alimentara. Dios lo va a hacer con nosotros. Así que este milagro simplemente no está registrado en ningún otro evangelio, solamente en Mateo. Número 2, es el único milagro que Cristo hizo para suplir sus propias necesidades, fíjese. Ya me voy más recio aquí. Satanás había tentado a Cristo, ¿recuerdan? Para que usara sus poderes divinos para sí mismo. Pero se negó, ¿recuerdan? Sí, di que estas piedras se conviertan en pan. Muchas cosas que si me postras y me postrares y me adorares, dice, yo te voy a dar todo lo que ves. O sea, Satanás estaba tentando a Jesús, pero Cristo siempre se negó. Sin embargo, en este caso, quiero que note, Jesús no usó su poder de forma egoísta, puesto que otros estaban involucrados en este milagro. Otros. Cuando Cristo operó un milagro para operar su propia necesidad, porque a Él se le estaba reclamando el impuesto, a Él, pero no solo a Él, a todos los discípulos con Él. Entonces, Él opera un milagro no para satisfacer su propio ego, sino porque había también otras personas, porque Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, ¿cómo va a pagar impuestos? Pero dice, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y mire, amado, la explicación de nuestro Señor del milagro fue lo siguiente. Sin embargo, dice, para que no los escandalicemos. Es lo que dice ahí. Para que no se escandalicen. Mira, y es lo que predica el reino, y es lo que predica Jesús, y eso predica. Mira, ni Él ni paga impuestos. Cristo no quería que la gente se ofendiera porque, siendo judío, no apoyaba el ministerio del templo. Mientras que a Jesús no titubeaba en romper las tradiciones hechas por el hombre, los fariseos, tuvo cuidado de obedecer la ley de Dios. Jesús no le tenía miedo a las tradiciones del hombre, pero siempre tenía cuidado de obedecer lo que Dios había establecido a través de ellos para el templo. Por eso lo hacía. Por eso lo hacía. Entonces dice, vamos a darles los impuestos. Así que este es el único milagro que usted va a ver en toda la Biblia que Cristo hizo para suplir sus propias necesidades. Número 3. Es el único milagro donde se usa el dinero. Por lo regular, los milagros de antes era que había hambre, era enfermedad, resurrección, convertir el agua en vino. Pero este es el único milagro donde se usa el dinero. Ahora, este dinero que se está usando era para el sostén del templo, no era para ninguno de los escribas, los sacerdotes, ni para Jesús. Era para pagar el impuesto, para el sostén, el mantenimiento del templo. ¿Por qué? Porque se acercaba la Pascua y el templo tenía que estar listo para que toda la gente viniera y recibir todo lo que iba a hacer y recibir en esa Pascua. Número 4. Es el único milagro que se usa un pescado. Déjeme explicar esto. Y a propósito puse un pescado. Mire, Jesús había multiplicado los peces para Pedro, ¿no es cierto? En Lucas capítulo 5.
y él repetiría ese milagro, o iba a repetir ese milagro para Pedro otra vez en Juan 21. Pero en este caso utiliza un pez. Si tomamos en cuenta la complejidad de este milagro, nos va a sorprender. Mire, déjeme relatarle cómo está este milagro. A ver si me pueden seguir la idea aquí. En primer lugar, alguien tenía, lo voy a hablar desde la perspectiva humana, tú y yo, desde nuestra naturaleza humana. Alguien tenía que perder una moneda en el agua. Luego un pez tenía que tomar esa moneda en su boca y mantenerla ahí. No se la iba a tragar, sino mantenerla en su boca. Ese mismo pez entonces tenía que morder el anzuelo ¿de quién? De Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ve y echa tu anzuelo. Ese mismo pez. ¿Cuáles eran las probabilidades de tantos y tantos peces que ese pez fuera? Ahora, esto no se puede explicar de una manera natural. Pero ¿cuáles eran las probabilidades? Que alguien perdiera una moneda, que llegara un pez y dice, abre la boca, se lo pone en su boca, pero no se lo traga, lo mantiene en su boca. Y luego se va campante buscando ¿se acuerda de la película esa? Finding Nemo. Buscando a Mimo. Entonces, no encuentra a Mimo y mira un anzuelo y muerde el anzuelo. Y Pedro dice, ya. Dijo el pescado, Pedro ni sabía cómo se llamaba el pescado. Era mojarra, yo no sé qué era. Pedro lo agarra y dice Jesús, le dio instrucción y abre su boca y saca la moneda de ahí. Ahora, a la perspectiva nuestra, humanamente, ¿cuáles son las probabilidades? Imagínese ir a pescar y que no agarremos el pez, sino que sea chamuy. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Y cómo sabemos que vamos a agarrar el pescado correcto? Esto es demasiado complejo para ser un accidente y es muy difícil para que el hombre lo planeara y administrara, ¿no cree? Que fuera algo fabricado. Eso fue de Dios. Él tenía el poder, Él está manifestando su gloria, pero Jesús no se está jactando, le dice a Pedro, usa lo natural para traer ese milagro. ¿Qué le costaba haciendo a Jesús? A ver, cierren los ojos todos. Ya ve cómo le hacemos. A ver. ¿En cuál mano está la moneda? Él podía haber producido así. Y Pedro dijo, en esta. No, pero aquí está, Pedro, te equivocaste. ¿Para qué mandarlo a pescar? Porque Pedro tenía que ir a usar todo lo que era lo natural para suplir los impuestos. Tu trabajo, el mío, nos da la obligación de cubrir los impuestos. Ojalá que el tío Sam le dé en este año, y aquellos que van a pagar o vamos a pagar, yo no los quiero hacer, pero tengo que hacerlos. Tenemos que pagarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Y fue un solo pez, el milagro en un solo pez, no una cantidad de peces. Número 5, fue un milagro que fue hecho para Pedro también. ¿Cómo es que los otros discípulos pagaban sus impuestos? Bueno, la Biblia no nos dice cómo los demás pagaban sus impuestos. Este fue uno de los muchos milagros que Jesús realizó para Pedro. Pedro recibió muchos milagros de parte de Jesús, ¿sabía usted? Él sanó a la suegra de Pedro. Marcos lo dice en el capítulo 1, sanó a su suegra. Que Pedro se haya enojado, no, pues punto y aparte, pero sanó a su suegra. ¿Okay? Le ayudó a Pedro en la pesca. Recuerda que Juan, en Lucas 5, Pedro había pescado toda la noche y no había hecho, boga mar adentro, y le ayudó a Pedro en la pesca. Le permitió a Pedro caminar sobre el agua, dice la Biblia. ¿No considera usted ese milagro? No solo eso, sino que, amado, le sanó la oreja a Malco. Recuerda que Pedro salió muy valiente, era un torero y cortó en la oreja, porque no quería que se llevaran a Jesús.
Dice, pero Pedro, mete tu espada, agarra la oreja y se la acomoda otra vez y lo sana. O sea, le salvó el cuello a Pedro por ese milagro. Y liberó a Pedro de la cárcel. Hechos 12 dice eso, cuando lo habían arrestado. Ahora, no es de extrañando de por qué Pedro escribió en Primera de Pedro 5:7, un versículo que tú y yo conocemos y que hemos usado. Primera de Pedro 5:7, si lo quiere poner ahí en su bosquejo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro comprendió la importancia de echar toda la ansiedad que él tuviese sobre Jesús, porque Jesús tiene cuidado de uno. Es el rey, él puede hacer lo que él quiere. Pero fíjense que Jesús aquí lo está presumiendo. No dice, mira, a ver, lo que puedo hacer, si yo soy bien perrón, soy bien machín, nada. Jesús no sea pío. Por eso a veces me alarman los pastores que nomás les dan un título y... Por favor, ¿puedo pedirles por favor? A mí no me diga reverendo, ni reventón tampoco. ¿Ok? Dígame Abel o pastor. Eso es lo que soy. Y no hay como caminar entre ustedes. Y Jesús está demostrando todo esto. Mire, el último milagro me encantó. Es el único milagro donde no se registran los resultados. Ya pasa el grupo de alabanza. Es el único milagro donde no se registran los resultados. Usted puede leer, inclusive uno esperaría otro versículo que dijera lo siguiente. Y Pedro fue al mar, echó el anzuelo y sacó un pez. Y cuando abrió su boca encontró una moneda y la utilizó para pagar el impuesto del templo para él y Jesús. Pero el versículo 28 no está ahí. Nomás llega hasta el versículo 23. ¿Se fijó? Que nomás hasta el 27, perdón, llega. El 28 no está. Pero, ¿cómo sabemos que el milagro ocurrió? ¿Cómo puede usted saber que en verdad este milagro ocurrió? Bueno, voy a darles esta palabra de seguridad. Porque Cristo lo dijo que lo haría. Era más que suficiente. Porque si usted va conmigo al 27, quiero que vaya conmigo al versículo 27. Y miren lo que dice. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás voy a ponerle una moneda o la moneda. Tómalo, dáselo por ti y por mí. En otras palabras, lo dio como un hecho. O sea, si usted quiere decir, no, pues me hubiera gustado que pusieran el versículo 28, ¿no le basta la palabra de Jesús? ¿Para qué necesitamos ponerle más si ya sabemos quién es Jesús? El Rey. Mire, hay un versículo que les doy aquí para terminar. En Primera de Reyes dice esta parte del versículo. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena ¿qué? Promesa. Todo lo que Jesús te promete, todo lo que Dios te promete y ha prometido a través de la historia, ninguna palabra ha ¿qué? Ha fallado. ¿Para qué necesitar el versículo 28 si ya lo dijo Él que así va a ser? Y así fue. Para terminar, digo esto. Jesús refleja su gloria en su humildad. ¿No le da gracias que el Rey majestuoso, poderoso, es un Rey humilde? Un Rey que se identifica contigo y no anda presumiendo de lo que Él es y quién es Él. También siendo el Hijo de Dios, en su humildad, pagó impuestos. Pagó impuestos. Voy a decirles algo. Yo antes de estudiar esta parte, hace muchos años como pastor, yo estoy exento de pagar impuestos. Como pastor en este país. Pero cuando se me dijo eso, de que yo pagara, de que yo como ministro ordenado, me puedo evitar de pagar el impuesto federal.
Y yo dije, no, yo voy a pagar mis impuestos porque quiero ser igual que ustedes. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que hacerlo. Vivo en este país, necesito a este país. Sí me ahorraría bastante, pero si me toca pagar es porque gané de más. Y le doy gracias a Dios por ello. Si me toca que me den, es que no hice lo suficiente. Y el gobierno tiene esa báscula para poder medir. O tengo muchos gastos en la casa, lo que usted quiera. Pero voy a decirle algo. Desde que tomé esta decisión, Dios nunca me ha dejado. Jesús hizo lo mismo. Tu responsabilidad, la mía, es siempre hacer lo que es correcto. Ahí demostró su humildad nuestro Señor Jesús. Servimos a un Dios majestuoso. ¿Por qué no se cierra, se pone de pie y cierra sus ojos? ¿Aprendió algo este día? Le pedí un canto al grupo de alabanza que habla de la majestad del Rey, que habla de ese Rey a quien tú y yo servimos, y que se identifica conmigo en su gloria y comparte esa gloria y me dice: Abel, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú disfrutes todo lo que yo tengo, pero también comparte su poder. Cualquier necesidad, cualquier enfermedad, aquí estoy yo. Y luego comparte su humildad diciendo: sígueme, aprende de mí, sea humilde, sea humilde. Ese es el Jesús, Rey del universo, que tú y yo servimos. Cierra sus ojos. Padre, en estos momentos te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Y lo que Él vivió entre nosotros simplemente fue para darnos ejemplo y establecer su reino en nuestras vidas. Un reino de gloria, un reino de poder y un reino de humildad. Te doy gracias, Señor, porque esta tu palabra me demuestra y me da el cuadro de Jesús. Jesús de gracia, Jesús de amor y Jesús que quiere siempre obrar el bien, y lo hizo y quiere ayudarnos a hacerlo. Adoramos a ese Rey, lo declaramos Rey y nos postramos y lo confesamos como Rey, en el nombre de Jesús. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo